Hola chicos, bienvenidos a otro video de La Voz de la Historia y hoy les voy a hablar de la mayor guerra registrada hasta en su momento, la Primera Guerra Mundial. Y acá haré una serie de videos explicando lo que sucedió en cada año, como que pasó va a haber un video de 1914, uno de 1915, uno de 1916, uno de 1917 y uno de 1918, que es cuando termina toda esta locura en Europa. Pero este no será el video de 1914, este será el video que viene antes, que provocó todo este caos, toda esta masacre. Bueno, habían como 14 millones de soldados, algo así. Lucharon como 14 o 20 millones de soldados y murieron 11 millones de personas en este conflicto. Y bueno, partamos con el video. Este conflicto se originó por dos razones. Está la coartada y está el hecho específico que inicia el conflicto. El asesinato del archiduque de Austria-Hungría por Gavrili Princip. Gavrili Princip. Un terrorista de la Mano Negra, una organización terrorista de Serbia. Pero bueno, vayamos. Les voy a explicar todo esto. Surge el Segundo Imperio Alemán o Segundo Reich. ¿Vale? Alemania siempre ha sido un país súper fuerte. Y si los alemanes ahora quisiesen, se pudiesen rearmar y iniciar una tercera guerra mundial. Pero no quieren. Bueno, surge el Segundo Imperio Alemán y estaban las dos potencias mundiales de ese momento. El Imperio Británico y su mancomunidad y el Segundo Imperio Colonial Francés. El Imperio Británico y su mancomunidad, el Imperio Británico, tenía miedo de que Alemania le quitase su hegemonía. Y yo te digo, Alemania era capaz. Yo tengo una teoría. Si los alemanes y los británicos se hubiesen aliado, hubiesen conquistado todo el mundo. Pero bueno, ese no es el tema del video. Reino Unido tenía miedo de que le quitasen la hegemonía mundial. Y bueno, tenía motivos para creer. Miren lo que pasó después. Y Francia fue brutalmente humillada en la guerra franco-prusiana, que esa fue la guerra donde se originó el Segundo Imperio Alemán. Y Francia tenía un poco de rencor porque le quitaron Alsacia y Lorena, los alemanes. Entonces, Francia y Reino Unido, que tenían una rivalidad extremadamente grande, muy grande, lograron dejar su diferencia atrás y crear la Entente Cordial, que es uno de los bandos que lucharán en la Primera Guerra Mundial. Luego estaría Alemania. Alemania nace y sabe que Francia y Reino Unido le tienen mala. Y los alemanes no son tontos. Así que van a aliarse con Austria-Hungría, un imperio que está al sur de Alemania.
Y bueno, crean la Triple Alianza, que todavía no era triple porque falta un personaje más. Italia, la abeja negra de todas las hieras, la piedra en el zapato de Alemania en todas las hieras. Y Italia se alía porque, bueno, saben que los alemanes son fuertes y convenía tenerlo de aliado. Pero aquí había un pequeño problema. Italia tenía rencor al Imperio Austrohúngaro porque Venecia y esas partes del norte de Italia estaban en el control de Austria-Hungría, pero dejó sus diferencias atrás. Dejó sus diferencias atrás y decidió aliarse con estos dos. Luego en el futuro la Triple Alianza se modificaría y también se modificaría la Entente Cordial. Y se termina uniendo a la Entente Cordial, que se transforma en la Triple Entente, el Imperio Ruso. Que bueno, el zar de Rusia y el rey de Inglaterra eran primos. Entonces tú me dirás, esto es un poco conflicto familiar, ya como que haya alianza ahora de familia. Yo te digo, probablemente sí, porque esto no te he contado. El Kaiser de Alemania, el Kaiser Guillermo II, era primo del rey de Inglaterra y el San Nicolás II, que el rey de Inglaterra era Jorge V. Pelea familiar brígida. Y bueno, aquí ya está en la mesa todas las rivalidades y eso. El periodo del inicio de 1900 a 1914 se llamó la paz armada. Estaban en paz, pero todos hacían armas, todos construían armas porque sabía que algo grande se iba a venir. Y eso ocurrió en 1914. 28 de junio de 1914. Unos días antes, el Imperio Austrohúngaro había logrado anexionar Bosnia y Herzegovina. Esto a Serbia no le gustó porque Serbia quería crear un país y como gobernar a los eslavos del sur, y en Bosnia y Herzegovina había eslavos. Pero bueno, el archiduque decide ir a ver a los heridos, porque obviamente hubieron heridos en esa ocupación. El 28 de junio de 1914 sube a su auto con su esposa y van a Sarajevo al hospital militar a ver a los heridos. Pero la Mano Negra, una organización terrorista que hacía parte Gavrilo Princip, personaje importante para esta historia, que eran como nacionalistas serbios o están apoyados por Serbia, pero eran nacionalistas y no querían ser ocupados por potencias extranjeras. Su jefe los llama y hacen todo un plan para hacer un acto terrorista ese día. El plan A era tirarle una granada al auto del archiduque de Austria y bajárselo. Y el plan B era dispararle. Pero claro, si fallaba el plan A, era muy poco probable que saliese bien el plan B. Pero por casualidades de la vida salió bien. Entonces, este grupo
este grupo de la Mano Negra van a Sarajevo, por donde van a pasar el auto del archiduque, porque está como las calles cerradas como para que solo pasase el auto, los autos del archiduque. En ese momento tiran una granada, ¿vale? Pero esa granada falla. Entonces el vehículo del archiduque sale corriendo y los que habían tirado esta granada se tenían que suicidar con pastillas. Pero las pastillas de veneno estaban caducadas y no le hicieron efecto. Entonces estos saltaron como al río. Pero el río estaba muy bajo, así que solo se lastimaron un pie y bueno, los capturaron. Entonces el plan había salido mal. Pero Gavrilo Princip no se suicidó y se fue a tomar un cafecito a una cafetería. Y bueno, el conductor del archiduque había dado mal unas vueltas y por casualidades de la vida pasa por esa cafetería donde estaba Gavrilo Princip. Gavrilo Princip se pone enfrente del auto, el auto del archiduque se detiene para no atropellarlo, saca una pistola, le dispara al archiduque y a su esposa. Y bueno, tratan de llevar al hospital al archiduque, pero no pueden salvarlo a tiempo porque su traje era como muy difícil era un rompecabezas para sacar. Entonces los dos mueren. Entonces el gobierno de Hungría le dice a Serbia: ¿nos vas a dejar hacer una investigación en tu territorio? Y bueno, Austria-Hungría le entrega un montón de requisitos para la investigación que eran muy invasivos para Serbia. Y bueno, Serbia se niega. Austria-Hungría llega a la conclusión de que si se estaban negando es porque tenían algo que ver, así que le declaran la guerra. Así que le declaran la guerra a Austria-Hungría a Serbia. Pero acá hay un plot twist. El Imperio Ruso era amigo de Serbia. Tenían culturas muy similares y todo y eran amigos. Entonces, Austria-Hungría, a ver el problemón que había, decide llamar a su amigo Segundo Reich o Segundo Imperio Alemán. Y bueno, entonces Alemania le declara la guerra a Rusia y bueno, Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Y Francia, como está resentida por Alemania y era aliado de Rusia, Francia decide declararle la guerra a Alemania y claro, Austria-Hungría, porque Austria-Hungría se metió en guerra con Rusia. Y bueno, ya se había formado la catástrofe. Pero aquí hay dos países que no entran inmediatamente. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o su imperio británico, que dice: si Alemania no hace ninguna estupidez y no invade ningún país que no sea neutral, que sea neutral, si no invade ningún país que sea neutral, no le declaramos la guerra. Italia, bueno, seguía estando ese odio hacia los austrohúngaros por el tema del norte de Italia, que había territorio ocupado. Entonces, Italia aprovecha un vacío legal, por decirlo así, en el pacto que firmó con Alemania y Austria-Hungría, y decía: solo hay que defender a mi aliado.
Si mi aliado es el principal agresor, yo no tengo que irlo a defender. Y bueno, Austria-Hungría había sido el principal agresor en todo esto porque él fue el que declaró la guerra a Serbia. Y bueno, pasó todo el efecto dominó. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y denle like y suscríbanse a La Voz de la Historia. Que tengan un buen día.